Estimados amigos, bienvenidos a Eurosatory. Nos encontramos en el impresionante y hermoso stand de KNDS. Es el César, ¿es eso? Eso es exactamente. Nos acompaña Olivier Faure, gran especialista en César y en su experiencia tras volver de Ucrania. Todo está correcto hasta ahora todo va bien. El color de la versión ucraniana es diferente al que estamos acostumbrados, pero eso no es lo que realmente cambia. No, hay muchas más cosas. Entonces, antes de hablar de esta versión en particular, ¿podemos volver a la juventud de César? ¿Por qué decidimos tener un cañón que no es remolcado, sino que está sobre ruedas? Entonces, de hecho, el objetivo inicial era reemplazar tanto los cañones remolcados como los autopropulsados con una sola pieza de artillería. De hecho, antes tenías el AUF-1 y también el TRF-1 y la idea era hacer un solo cañón en una plataforma de camión. El César Mark II, que se producirá para Francia, Bélgica y Lituania a partir del próximo año, está frente a ti. ¿Cuánto pesa entonces? Es el Mark II. Pesa alrededor de 26,7 toneladas. Sí, el vehículo puede ser transportado por aire en un A400M. Es un poco más pesado que el MK1 que está actualmente desplegado en Ucrania, Irak, Mali y Afganistán. Es un poco más pesado ya que el MK1 es el cañón autopropulsado de 52 calibres más ligero del mundo, ya que siempre pesa 17,7 toneladas en comparación con sistemas como el M7-777, que tiene una excelente reputación en Ucrania. Los ucranianos lo dicen y lo repiten, es el mejor cañón de artillería al que han tenido acceso. En comparación con la artillería estacionaria remolcada, menciono el M7-777 porque aún tiene una tasa de desgaste. Casi un tercio de los M7-777 que se entregaron han sido destruidos, porque al colocarlo se requieren horas antes de poder moverlo hacia atrás. ¿Cuánto tiempo después de disparar podemos mover este? ¿Cuánto tiempo después de disparar podemos mover este? Es sumamente veloz, generalmente tarda unos 45 segundos y ya ha dejado la posición de disparo. Entonces, ¿cómo garantizamos nuestra posición Entonces, ¿cómo garantizamos nuestra precisión en el impacto? Entonces, de hecho, tienes una central inercial de Safran, aquí exactamente, esta caja que está aquí, y es la central Geonix de Safran, es extremadamente precisa. Y en la versión Mark I tenías la central Sigma 30, que era la generación anterior, que era muy precisa, pero que aún así tenía un rendimiento inferior al de esta. Así que ahora es una precisión métrica para la posición del vehículo. Es una precisión muy grande, entonces tienes aproximadamente 5 metros de precisión, incluso después de haber recorrido 100 kilómetros, etc. Entonces es extremadamente excelente. Y después, ¿cuál es la precisión y la distancia, el alcance del cañón en sí? En resumen, la precisión suele estar relacionada con el alcance tal como mencionó, pero en cualquier caso, lo que es seguro es que el César siempre ha sido definido por los artilleros. El primer uso operativo fue en Afganistán en 2011. Era uno de mis amigos quien comandaba el desfiucido Rama, es Thierry Laval, quien me decía que este cañón tiene una precisión absolutamente fenomenal. Por lo tanto, debes hacer ajustes diferentes si no quieres que todos los proyectiles caigan en el mismo lugar. Es muy reputado entre los artilleros franceses por su extrema precisión, pero en efecto, más allá de 30 kilómetros, todos los cañones de 52 calibres tienen una imprecisión relativa que se debe simplemente a las pólvoras. Es lo mismo con estos cañones. Entonces, 52 calibres hablamos. De la longitud del cañón, ¿no es eso? Sí, 52 calibres, porque eso hace 52 veces 155 milímetros, que es la anchura del tubo. Vamos a precisar que aún eres un artillero de origen, por lo tanto todavía lo eres, nosotros. Uno permanece como artillero toda su vida. ¿Qué cambios concretos ha habido en el campo? ¿Disparar menos goles nos ayuda a alcanzar un objetivo? ¿Eso significa que tenemos una garantía de golpe en el objetivo de manera sistemática disparando 3 tiros y luego yéndonos? En comparación con el calibre 39, puedes disparar por más tiempo con el César. Si tienes un objetivo a la máxima distancia del calibre 39 de 24 kilómetros y disparas con el César a esa distancia, los proyectiles caerán prácticamente en el mismo lugar. En cambio, habría una dispersión importante en un calibre 39. Nuestra precisión sigue siendo importante hasta una distancia bastante elevada. Una zona de cobertura más amplia, por ejemplo, si sabemos que una multitud se reunirá en un campo de fútbol, si disparamos todo al mismo lugar con los calibres antiguos, habrá una distribución, pero será casi demasiado preciso.
en teoría puede ser casi demasiado preciso, pero ajustas la cantidad de proyectiles en función de la precisión del cañón. Cuando disparas a objetivos a distancia, en realidad aplicas un coeficiente en función de la gran distancia. Si es realmente a muy larga distancia, disparas proporcionalmente un poco más de proyectiles. Se discutió el interés de tener una guerra de navegación con alta precisión. Se mencionó que apuntan con gran exactitud y se ha utilizado fuera de Mali y Afganistán. ¿Qué se ha aprendido en Ucrania? Excelente pregunta. En Ucrania nos dimos cuenta de que la arquitectura del César lo hacía particularmente adecuado para combates de alta intensidad. Antes de Ucrania había muchos artilleros en el mundo que decían que para la guerra de alta intensidad se necesita un blindado con orugas, y nos damos cuenta en Ucrania que muchas de las cualidades del César hacen que sea uno de los cañones que tiene el mejor índice de supervivencia. Es decir, hay muy pocos Césares proporcionalmente que han sido destruidos en comparación con todos los que han sido desplegados, y ha sido desplegado durante más de 2 años. En marzo la tasa de destrucción fue de aproximadamente un 10%. ¿Y tú? Tienes blindados de orugas de 52 calibres la tasa. La destrucción era de alrededor del 32%. El M7-777 está destruido en aproximadamente un tercio. Y también tenías cañones como el Susana II que están blindados con una torreta y que tienen una tasa de destrucción que es bastante alta. Y te das cuenta en realidad que esto no es el fruto de la casualidad, y que en realidad hay características en la arquitectura del César que permiten a los ucranianos emplear tácticas que hacen que este cañón sea extremadamente eficiente. ¿Podemos entrar en detalles? Sí, por supuesto. Entonces aquí la pala es bastante alta, ya que no en posición de disparo es bastante bajo y puedes disparar municiones directamente desde el suelo. Por lo tanto, los ucranianos a menudo han colocado municiones y cargas en una futura posición de disparo sin transportarlas durante los desplazamientos. Así, si son impactados por munición flotante, no ocurre una explosión secundaria. Habrá daños, pero no destrucción. Y puedes hacerlo con el César, pero hay muchos cañones con los que no puedes hacerlo. Por lo tanto, debes transportarlo con las municiones y cargas. Y por lo tanto, si eres golpeado por un Lancet, serás destruido. Luego, al reabastecerse de municiones, permanecerá 2 minutos en la posición de reabastecimiento. Tienes algunos cañones que son muy automatizados, que pasarán un poco menos de tiempo en la posición de tiro, digamos 2 minutos, pero pasarán 20 minutos en la posición de reabastecimiento de municiones. Y hoy, lo que detecta un cañón no es en absoluto un radar de trayectoria, en su mayoría son más bien los drones. Un dron ve un cañón que se reabastece durante 10 minutos, ya pasaron 8 minutos desde que un César se fue. Hay otro parámetro, es el consumo de combustible en nuestros Césares, es extremadamente bajo. Tardas muy poco tiempo en reabastecerte de combustible. Los cañones de 52 calibres están blindados, orugas, y pesan cerca de 50 toneladas. Tardas 15 minutos en reabastecerlos de combustible. La alta intensidad se refiere a la cantidad de disparos realizados por día con un cañón César en la actualidad. Digamos que el máximo que se ha disparado es más de 150 tiros en un día. Sí, pero eso es un poco un récord. Sí, pero eso sigue siendo un enorme. Sin embargo, la capacidad de producción de cañones y no de vehículos en su totalidad se ha triplicado. ¿Es eso? Sí, absolutamente. Desde el inicio del conflicto, por lo que también hay un seguimiento interesante, podemos reemplazar los cañones con su desgaste. Sí. Nuestra producción es mucho más rápida que cuando comenzó el conflicto. Nos hemos puesto en marcha. ¿Cuál es la diferencia con la versión 8.8? Porque precisamente decimos que nos gusta la movilidad, nos gusta la ligereza. Los daneses eligieron y transmitieron a Ucrania esta versión. ¿Los ucranianos finalmente dicen que uno de los dos sistemas es más adecuado o eficiente? Los ucranianos dicen que les gustan ambos y tienes el mismo tubo y la misma culata en ambos. Es el corazón del cañón, un tubo y una culata extremadamente seguros. Pierre-André Moreau, creador del cañón César, decidió que al cambiar a un calibre 52 se obtiene una cámara con un volumen de polvo de 23 litros. Es considerablemente más que en un calibre 39 que tiene aproximadamente 19 litros. Había dicho que necesitamos un cerrojo de tornillo porque es mucho más seguro que un cerrojo de cuña, y por lo tanto eso ha sido una elección que ha sido probada múltiples veces. Es una elección que ha sido absolutamente excelente. Es un cañón que es seguro. Los cañones ucranianos son extremadamente confiables y nunca tienen accidentes de disparo. Ya he visto uno personalmente durante una feria. Me dijo con su acento en inglés que era lo mejor que había en el César. En resumen, la diferencia es que en la configuración 8.8 hay 36 proyectiles, mientras que en la 6.6 son 18. El 8 de agosto es más adecuado para un combate muy móvil debido a su mayor autonomía en municiones. Pero como mencioné, la guerra en Ucrania es bastante estática.
Los ucranianos evitan desplegar los cañones con municiones a bordo. En Ucrania, cuando la gente dispara al exterior, muchos especialistas en el mundo de la artillería te dirán que disparar bajo protección es fundamental, y eso es falso. En Ucrania eso es falso, porque si estás afuera, a veces han sido atacados por una munición voladora, y si están afuera, escuchan que la munición voladora va a llegar. Si estás en un cañón bajo una torreta, no escuchas la amenaza llegar. Y tienes muchos más personal que son asesinados en los cañones. También añadiré que por lo tanto la versión 8.8 tiene un blindaje un poco superior, pero eso es una opinión totalmente personal, en realidad es la movilidad, y luego lo que cuenta en el cañón es eso. Y luego este lugar, en todos los casos ya estés blindado o no, eso es lo que se rompe en realidad, y eso es lo que pierde el cañón en su totalidad. Hemos visto que esto es una nueva versión del César, es una evolución. Así que ya tengo la impresión de que es un poco más ancho, hay un poco más de espacio en la cabina. ¿Qué modificaciones hay? La cabina del César MK2 está mucho más blindada en comparación con la primera versión, pero seguimos teniendo 6 ruedas. Sí, seguimos teniendo 6 ruedas. La motorización es el doble de potente, lo que nos permitirá ganar tiempo en la puesta y salida de batería. Es un cañón, pensamos, gracias a la motorización, gracias a la caja automática, que será un poco mejor en todo terreno. También tenemos otras cualidades como un sistema de monitoreo de uso de la salud que permite realizar mantenimiento predictivo. Por lo tanto, realmente es un cañón mucho más moderno. Recopilamos Big Data para realizar mantenimiento predictivo, esa es la evolución. Vi información sin confirmar sobre un proyecto para integrar IA en preguntas para disminuir los proyectiles requeridos para dar en el blanco. ¿Es algo en lo que realmente se ha reflexionado? Gracias por hacerme esa pregunta. Ha habido muchos artículos que han afirmado que es necesario tener inteligencia artificial para mejorar la precisión del César. Eso es una tontería y pura basura. César es sumamente preciso. De hecho, no es un error de interpretación. Tienen muchos sistemas de drones que se utilizan en Ucrania. Son drones civiles, por lo que son menos precisos que los drones militares. Tomaré el ejemplo del Spy Ranger de Thales por ejemplo. ¿Usted? Tiene la capacidad de asociar coordenadas extremadamente precisas inmediatamente cuando ve una imagen. Un dron militar puede hacerlo, ¿ya? Con drones civiles en gran cantidad, las coordenadas no son lo bastante precisas. Y la inteligencia artificial, tienes razón, he sido un poco provocador, pero la inteligencia artificial puede mejorar precisamente la precisión de las coordenadas de los objetivos que se asignan a la artillería, pero no mejorarás la precisión del César, que ya es excelente. Bueno, así que hubo un error en todos los medios, todos se equivocaron, yo no lo había escrito, estoy contento. Integramos inteligencia artificial para compensar la baja precisión de los drones civiles utilizados para extraer las coordenadas sistema de posicionamiento global. No hay un sistema de extracción habitual con los sistemas militares. Hacemos clic en el píxel para obtener la posición exacta congelada de esa ubicación, como un tanque que vamos a destruir. Por otro lado, el César apunta al objetivo con la mayor precisión posible en el campo. No podría haberlo dicho mejor. ¡Oh, vaya! Muchas gracias. Gracias, esperamos que les haya gustado. Hasta pronto. Subtitulación 501.